Hola, ¿qué tal? Paso por aquí para completaros un vídeo anterior sobre los líderes, sobre los reyes y los funcionarios, eh, que creo que es muy interesante y que tampoco se lo he oído a ningún maestro. No digo que no haya nadie que lo haya tratado, pero yo no lo he oído. Ni oí el de los reyes y los funcionarios, ni este que os voy a contar. Y me parecen muy interesantes, y de hecho este incluso es más desconocido que el otro. Este episodio también he vuelto a traer la Torah, un separador para tomar apuntes. La Torah para leerlo, y trata sobre el tiempo que estuvo perdida la Torah y que por tanto no la conocían ni se usaba. Es un tema muy enigmático y por eso os digo que no oigo a ningún rabino ni a ningún maestro que no sea rabino eh, eh, oficiado como rabino hablar sobre ello. Y me parece muy curioso. Nos vamos a ir al segundo libro de Reyes. Sabéis que tiene dos libros, hay Reyes 1 y Reyes 2. Pues al segundo libro de Reyes, concretamente al capítulo 22, los versículos lo tengo aquí apuntado, del 8 al 20, los voy a leer. Y luego pasaremos al capítulo 23, los versículos 1 al 3. O sea, es todo seguido. Y me parece muy, muy, muy curioso, entre otras cosas porque ocupa bastantes versículos. O sea, no es un versículo suelto dentro de los 23.000 y pico que hay en el Tanaj. Entonces, como son unos cuantos y van todos seguidos, me parece muy curioso que nadie hable sobre ello. Vamos a verlo. Voy a leer el texto completo y lo voy a ir explicando sobre la marcha. Aparecen nombres de personas y demás, pero bueno, porque el Tanaj está lleno de nombres de personas. Dice: y Elías, el sumo sacerdote, le dijo a Safán el escriba: he encontrado el libro de la ley en la casa del Eterno, en el templo. El libro de la ley, la Torah. Y Elías le dio el libro a Safán, quien lo leyó. Es decir, he encontrado, como el que encuentra algo que no contaba con ello, que ni sabía que estaba allí, ni lo conocía, ni tenía la mínima noticia. Y lo dice como una auténtica novedad. Lo he encontrado, ¿eh? Estamos hablando de un sumo sacerdote. No estamos hablando de que un albañil estaba haciendo una reforma y se encontró, no. El sumo sacerdote se encuentra el rollo de Torah, lo cual es muy, muy, muy llamativo. Vamos a seguir el texto. Dice: y vino Safán el escriba al rey para darle cuenta y le dijo: tus siervos han reunido el dinero que fue hallado en la casa del Eterno. Y le dijo: tus siervos han reunido el dinero que fue hallado en la casa y lo han entregado en la mano de los obreros que hacen las reparaciones de la casa del Eterno. Y le dijo también Safán el escriba al rey: Elías el sacerdote me ha entregado un libro. Y lo leyó Safán ante el rey. El rey no tenía ni idea de que eso existía. Y ocurrió, cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, de la Torá, que se desgarró sus vestiduras. Como digo, pero bueno, ¿cómo estaba esto perdido? No lo sabíamos y vivíamos pues de aquella manera. Fijaos la trascendencia, ¿eh? Estamos hablando de reyes y sumos sacerdotes, no de señoras de la limpieza y labradores. Con todo respeto para señoras de la limpieza y los labradores. Y lo encontraron, insisto, en las obras del templo, no perdido en una cueva que alguien lo guardó allí, ni en una casa ni en una casa humilde de pueblo. Estamos hablando del propio templo, de Jerusalén. Y ordenó el rey a Elías, el sacerdote, a Agicán, hijo de Safán, a Akbor, diciendo: id, consultad al Eterno por mí, es decir, preguntarle a Dios por mí, ya que habéis leído esto y demás, preguntarle por mí, por el pueblo y por todo Judá, en lo que concierne las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira del Eterno que se ha encendido contra nosotros, porque nuestros padres no escucharon las palabras de este libro, claro, ni lo conocían, no siguieron lo que está escrito en este libro, de tal suerte que Elías, el sacerdote, Agicán, está hablando de nombres que no hace falta para el texto, habitaba en Jerusalén, en el segundo barrio, y hablaron con, cuidador del vestuario, el cual habitaba en Jerusalén, en el segundo barrio, y hablaron con ella. Y ella les dijo: así dice el Eterno, he aquí que traeré el mal sobre este lugar, sobre Jerusalén, y luego en general se supone que sobre Israel, y sobre sus habitantes, como dicen las palabras del libro que ha leído el rey de Judá, porque me han abandonado y han ofrecido incienso a otros dioses, para provocarme, ya que hicieron tantas obras por sus manos. Por tanto, mi ira se encenderá contra este lugar y no podrá ser apagada. Pero el rey de Judá, que os mandó consultar al Eterno, así le diréis: así dice el Eterno, Dios de Israel, en lo que concierne las palabras que has oído. Ya que tierno tu
ya que fue tierno tu corazón y te humillaste ante el Eterno cuando oíste lo que yo he sentenciado contra este lugar y contra sus moradores, o sea que vendrán a ser un asombro y una maldición, y porque te has desgarrado tus ropas y has llorado ante mí, yo te he escuchado, dice el Eterno. Por consiguiente, he aquí que te reuniré con tus padres e irás a la tumba en paz. Tus ojos no verán todo el mal que he de traer a este lugar. Y se lo notificaron al rey. Y ahora, en el capítulo 23, justo a continuación del versículo 1 a 3, termina la explicación y dice: envió el rey y se reunieron con él todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa del Eterno, y todos los hombres de Judá y todos los moradores de Jerusalén con él, los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo, pequeños y grandes, y leyó en sus oídos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en casa del Eterno. Y el rey, de pie sobre una plataforma, hizo un pacto ante el Eterno para ir tras el Eterno, guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo su corazón y toda su alma, en confirmación de las palabras del pacto que estaba escrito en el libro, y todo el pueblo se adhirió a la alianza. Es decir, fijaos lo importante y curioso que es el tema, porque del libro de Reyes, con la secuencia de reyes que fue habiendo desde David, desde Saúl, David y Salomón, pues evidentemente estamos hablando de hasta los tiempos que nos aparecen aquí en el texto, fácilmente de unos 250 años lineales en el tiempo. Es decir, no se nos dice cuándo el libro se perdió, pero claramente tuvo que ser con Salomón o justo a partir de Salomón. Por lo tanto, podemos deducir con mucha fiabilidad. Habría que hacer cuentas más exactas, pero como es muy difícil saber desde dónde empezar, nunca va a ser del todo exacta. Como mínimo podemos sospechar que durante 200 años el libro, la Torá, estuvo desaparecida, y incluso los sumos sacerdotes no sabemos literalmente qué hacían o cómo se conducían, porque lógicamente sin la Torá y sin el resto del Tanaj, bueno, en aquellos tiempos no estaba compuesto el Tanaj, porque de hecho este libro pertenece al Tanaj, el libro de Reyes, pero la Torá sí. Es decir, ¿qué hacía un sumo sacerdote si no conocía la Torá? Es una pregunta muy enigmática que me gustaría que me respondiesen rabinos y maestros de la actualidad. Pero bueno, ahí os la dejo para que la investiguéis también vosotros, porque me parece muy interesante. Muchas gracias.